Continuamos en Visión Integral. Mire, Ajá. y hay mimito en decisiones y cosas que ha anunciado la autoridad. Una que no ha caído muy bien es la medida que se pretende, vamos a decir, tomar con relación a la ampliación de la República de Colombia, la avenida República de Colombia, y sustraer espacio del el Parque Nacional, Jardín Botánico, donde eso implicaría, según algunos comentarios ya que han comenzado a surgir en las redes y personas que defienden el medio ambiente, en donde que se afectaría espacios fundamentales donde se han salvaguardado para estudios de la flora nacional y de especies que se encuentran inclusive en peligro de extinción. Eso ha llamado a un oleaje de quejas de muchísimos ciudadanos y usuarios Que será mediante toda una franja del, sí, del parque, ¿no? Para poder ampliarla. ampliar, porque esa es una zona terrible con el tránsito, ¿no? El congestionamiento y el entaponamiento que se produce ahí es increíble, que en una ocasión se amplió, ¿se recuerda? O Sí, sea, era mucho más grande, pero parece por lo ser, menos un carril. pero hablábamos la semana pasada y yo recuerdo el comentario sobre la falta de planificación urbana y el desarrollo que han tenido ciertas zonas que parece Santo Domingo Norte y toda esa zona por ahí, que que sale por la Jacobo Magluta y coge los próceres y la República de Colombia, eso por ahí es una pero cosa. parece ser que se ha jugado mucho con la falta de planeamiento urbano y los efectos se están traduciendo en el tema del Ahí tránsito. vamos a ver cómo primero ha caído muy mal el hecho de que en la población, sobre la gente que hace uso del parque, porque es uno de los pulmones que nos queda en el centro de la ciudad y tiene una importancia vital para la familia, para el sano entretenimiento, para hacer ejercicio, la cantidad de personas que van y visitan, el jardín botánico, o sea, tiene un rol importantísimo. Entonces, cercenar ese parque, no importa qué cantidades, pues creo que tiene 2 millones de metros cuadrados, no importa que sea 3.000, no, no, es que la gente dice, se opone rotundamente a que se ha tocado el parque y se han convocado ya mucha gente ha estado manifestándose y posiblemente hayan ya protestas ya definitivas en la semana para evitar que lo que es un rumor se convierta en una realidad. Creo que le corresponde al el Ministerio de De obras Obras públicas. Públicas, que el estudio lo encontraron ahí, o escuchaba la vocera del ministerio decir que ese estudio lo habían encontrado ahí, que no había una decisión, que están esperando la posición de medio ambiente, pero eso es un tema bastante sensible. Con las pocas áreas verdes que tiene la ciudad de Santo Domingo, quitarle una parte, yo creo que no Bueno, es que la mejor idea. automáticamente sale eso a la palestra. Hay ciertos comunitarios, vamos a decir, de Santiago, se manifestaron con relación al tema del monorriel y a que la ruta que va a Bueno, transcurrir el monorriel también tiene bueno, pero un impacto esa medioambiental. estructura está hecha. Y bueno, Yo creo que tarde. Ya por esa bueno, estructura yo la vi un pero momento usted, y eso está hecho. pero son cosas que pasan. Vamos a ver qué ocurre en estos días, pero el tema está bastante caliente. Eh, Bueno, señores, el tema de la banca de apuestas, no la banca de lotería, pero vamos a hablar de todo, de los juegos de azar en sentido general. Es una cosa que yo no sé cuándo vamos a tratar de aprobar una ley que pueda regular todo esto, que tenga las consecuencias que debe tener cuando la misma se violente. Es una realidad. Los juegos de azar es una realidad. Desde la banca de lotería, la banca de apuestas, los tragamonedas, los casinos, todos los tipos de juegos de azar. Eso es una cosa increíble. Aquí se habla de más de 100.000 bancas de lotería. Aquí hay 21 sorteos diarios. Es una cosa impresionante. Y son millones de pesos que se juegan aquí en una semana. O sea, millones. Entonces, cuando tú estás hablando de 21 sorteos diarios, es una cosa. Aquí se empieza a jugar no, desde que usted desde el sabe. mediodía o desde la mañana hasta en hora de la noche. Entonces hay un proyecto de ley que sometió el Poder Ejecutivo para regular los juegos de azar, incluidos los virtuales. Entonces, ojalá que el Congreso
pueda aprobar una ley que se corresponda con la realidad que vivimos y que ¿Y de usted una tiene vez, mucha experiencia en ese bueno, Congreso? yo no tanto porque allá hay muchos legisladores que son, la mayoría de los dueños de banca, Están en el de Congreso. banca y lotería, están en el Congreso. Pero hay que ver la voluntad política que pueda haber, porque no la mayoría son, tienen banca de apuestas, aunque tienen sus relaciones adentro, pero hay que ver cómo esto, porque señores, esa proliferación, que yo no sé cuál es el beneficio que tiene, porque tú ves, eso tenía, creo que eran 200 metros antes, que estaban establecidos, no podían estar cerca de escuelas, de hospitales, No, ya eso no se de respeta. parques, no se respeta absolutamente nada. No, ya Pero eso tú no ves se los niños que respeta. van lo que los padres los mandan a la banca a la banca de lotería a jugar, a comprarle. Entonces, es una situación terrible la que estamos No, y viviendo, que yo he visto casos, Juan José, en sectores de verdad. populares, que no es que el niño Y va lo traigan, a comprar el juego. lo mandan. Van personas casa por casa a preguntar si hoy se va a jugar. ¿Hoy usted ha visto eso? Sí, porque van Sí, con un verifone, una sí, cuestión, ellos con una sí, maquinita sí. ahí, Miren, señor, eso está y eso, grave. eso es a domicilio Y también, eso para que la representa, gente no se desplace. espera, partiendo de lo que Bueno, usted dice, Juan José, es cierto, deberíamos tener un instrumento desde el Congreso que nos ayude a combatir más la situación, pero hay que hablar del Ministerio de Hacienda, porque hay una dirección, no recuerdo si es una dirección de juegos de y azar, ahora se va a crear otra institución que es y, la que va a regular los y, juegos de azar. y yo quiero comentar sobre esa dirección en específico del Ministerio de Hacienda, porque históricamente ahí han existido casos muy cuestionables y hasta casos de corrupción con Sí, claro. relación a cómo se otorgan los permisos de bancas ¿Y de cuántas manera, hay irregulares de que no manera pagan ningún tipo de deliberada. impuestos? Sí, hay unas que son irregulares, Pero pero hay entre otras que se, la mayoría, hay otras que se le han otorgado permisos porque también hay un problema. claro. Entonces, ¿qué hace? Tú puedes tener, porque eso se, incluso yo creo que Kiko Tabar, el de Sí, el la, el de administrador la, de la de la lotería. lotería, cuando inició su gestión, Sí, yo recuerdo. comenzó con ciertas reuniones y venía como con un ímpetu de que esto se iba Lo a acabar. frenaron. Y yo como que eso se ha enfriado. Sí, se Eso frenó. se ha enfriado. A mí me gustó mucho su actitud. Yo dije, bueno, llegó una persona que quiere poner la casa en orden, pero ya eso se ha enfriado. Entonces son de las cosas, Juan José, que uno se pregunta como ciudadano, bueno, ¿y quién le va a poner cascabel al gato? Ese sector tiene mucho poder, pero hay que hacerlo. Yo creo que esa ley hay que aprobarla, hay que ver las cosas que, que, que se pueden plantear, que modifique la legislación anterior, que la haga más efectiva, que se respete la legislación que se apruebe, porque señores, son los casinos, son los hoteles de 1 a 5 estrellas, porque todo eso está regulado, juego de todo tipo de juegos. Y entonces eh, uno a veces, como tú dices, no tiene mucha esperanza en que esto pueda suceder, pero no, es verdad, ya eso tiene que congelarse. Aquí no pueden otorgarse más permisos. Señores, la banca de pelota, que se apuesta de todo ahí, eso también ha ido creciendo de manera increíble. Una cuantas empresas y tú la ves por donde quieras, pero ya lo de lotería, no, es que una al lado de la otra, una al lado de la otra. Yo no sé realmente qué es lo que venden, cuáles son los beneficios. Pero por Dios, eso no puede continuar. Y los colmados con los tragamonedas, ver los niños ahí jugando, los colmados, ese es terrible. Ese es otro tema Y se histórico. agarran y se desmantelan Y y se vuelven y destruyen y reaparecen. vuelven y aparecen. Y de repente tú le preguntas, nadie sabe de quién es supuestamente, pero no hay consecuencias. Y todo eso sigue afectando, señores, el bolsillo del pueblo ¿No? dominicano, ¿Cómo? que tiene su esperanza en algún momento Una esperanza vaga. en ganarse, no sé, la lotería. Pero ¿qué pasa ahí, Juan José? Ya, Hay efectos hasta psicológicos, efectos sociales. es todo. Eso no puede seguir así. Eso no puede Bueno, seguir así. Mire, volvemos a hablar del tema de Senasa y lo que ha ido sí, es un tema evolucionando con que va a relación. permanecer y ha permanecido ya en las últimas 2 semanas por las implicaciones que tiene, ¿no? Se habla de que inició un proceso de auditoría ya De parte aprobado de la Cámara de parte de la Cámara de Cuentas. de parte de la Cámara de Cuentas. Vamos a ver que, Pero creo que habían hecho auditorías anteriores.
Bueno, ahí vamos a ver. Pero no creo que me llegaron a informar de que habían unas auditorías que se habían hecho anteriormente al mismo Pero Senasa. yo creo que la Cámara de Cuentas en su pleno emitió una comunicación en donde se va a iniciar Ujú. un nuevo proceso de auditoría hacia el SENASA. Vamos a ver qué pasa con eso. Entonces, hay muchas irregularidades, no solamente en el tema de cómo se están manejando el tema de las glosas, que hablábamos de Ya. las casas que prestaban servicios, de los médicos que reportaban ciertas cirugías. Porque puede haber muchísimas irregularidades, es lo que se ha dicho. Vi a Para que no hay quizá una. Elías Bay hablando en la DIDA Exacto. Esta semana. sobre ese caso, pero la ciudadanía que exigía que se representara de manera urgente una propuesta de auditoría. Yo escuché a la señora Emma Polanco hablando de que iniciaría Que es la presidenta de la Cámara de Cuentas. un proceso, la presidenta de la Cámara de Cuentas, que iniciaría un proceso de auditoría hacia el SENASA. Vamos a esperar. Y las informaciones que tiene que dar la CISARRIA, que es la que le corresponde darle seguimiento a cada una de las aseguradoras de riesgo de salud, en el caso de SENASA, ¿no? Que por la importancia que tiene, el 73% de los asegurados están en SENASA. Este país tiene un 97% de cobertura, pero SENASA tiene el 73%. Estamos hablando que de cerca de 10 millones, SENASA tiene 7.6, 7.5, 7.6 millones de afiliados, los cuales más de 5 millones es el régimen contributivo. Entonces, ¿dónde está el subsidiado contributivo que debió implementarse en alguna ocasión? La verdad es que hay un déficit, ¿no? Un faltante, un déficit financiero que el Estado ha tenido que reconocer, que SENASA ha tenido que reconocer y que vamos a ver cómo se va a solucionar, si aumentando la cápita, como lo veíamos la semana pasada, si el gobierno haciendo una erogación extraordinaria al SENASA, revisar todo el catálogo de servicios, porque SENASA cumple una función que no tienen las otras ARS, ¿no? Pero la auditoría es pertinente. El expresidente de la República, Leonel Fernández, pues en esta semana también pidió que se hiciera una auditoría y parece bueno, todo eso va en esa misma dirección porque dice que SENASA se ha manejado, ha tenido un uso clientelar. Y el hecho de que el gobierno de repente, ¿no?, incluyó 2.4 millones de dominicanos, eso realmente iba a crear una situación bastante difícil al SENASA. Además de cuando SENASA, la red hospitalaria no tiene todas las condiciones, el deterioro que de los hospitales, no puede prestar los servicios. SENASA tiene que contratar servicios igualito como contrata al régimen contributivo, igualito como contrata cualquier otra ARS, y eso le genera y le incrementa los costos a SENASA. Ahí hay que ver cómo anda el Servicio Nacional de Salud. Hay que ver qué está haciendo Mario Lama. Bueno, Mire, el presidente Abinader utilizó sus redes sociales para hacer un llamado, enviar un mensaje a los precandidatos del Partido Revolucionario Moderno. Todo tiene un límite que él mismo, quizá en ese momento no pensó la repercusión y quiso ser más democrático y como bueno, ya yo no me voy a repostular de nuevo, yo voy a ser el árbitro, voy a aperturar esto y no pensaba que habían tantas ambiciones dentro del PRM, quizás no pensó que en estos momentos iba a tener 10 precandidatos presidenciales y en estos momentos ha tenido que decir, bueno, esto hay que poner un límite, soy tolerante y democrático, pero todo tiene un límite. Parece que algo está ocurriendo ahí, que el presidente le ha disgustado con algunos de los precandidatos o precandidatos. Porque una reacción de repente así, cuando hace una semana se había reunido con ellos mismos para un almuerzo, para ir mirando cómo se iba a hacer este proceso, un protocolo y todo esto, pero la situación parece que se ha salido de control. bueno, ellos, sobre todo los cuestionamientos que han surgido en las últimas semanas, y sobre todo la situación social que se traduce en quejas vía las redes sobre cómo va la gestión, esto del SENASA,
hay un tema de promescal, con escasez de medicamentos en las farmacias del pueblo. Yo creo que se le están juntando muchas cosas al gobierno Y y yo pienso que para poder salir con buen paso, como dijo el presidente que quería salir o pretendía salir, este efecto de que los candidatos, usted va a estar en la calle haciendo él le prohibió proselitismo, proselitismo a los funcionarios, a los coordinadores de campaña. o usted va a estar, sí, por Exacto, eso quiero hablar exacto. y toqué el tema de promesas porque el Ya, director ejecutivo de Promesas es el coordinador de campaña coordinador de campaña. de Raquel Peña. Exacto. Entonces, hay cosas que yo pienso que no es el momento, y lo hablaba Guido Gómez Mazara, Que ahí hay que reconocerle a Guido que fue que el que alertó sobre esa situación. que esta situación de apertura y ustedes pueden salir desde ahora Ahí está a la carta, aspirar, ahí está la carta. ahí está la realidad planteada hace un tiempo atrás, viviéndose ahora. Yo creo que hay que guardar prudencia porque el manejo de los recursos públicos. Y que parece que al gobierno las cosas no andan bien, porque si todo el mundo está dedicado, tú tienes 6 o 7 funcionarios, lo que son designados por el presidente, metidos en un proceso de proselitismo, están descuidando lo que tienen que Y hacer. ahora yo le hago la Y están pregunta. utilizando, porque están pensando en campaña, no hacer una buena labor desde su institución. Y cuando tú tienes unos objetivos diferentes a la institución que tú estás manejando, son objetivos particulares, la cosa ahí no anda bien. Y se usan los recursos, quiera o no se quiera, no hay forma de limitar eso. Está usando, mete a la institución en campaña, Al personal, al personal lo involucra, y el acto presidente ve que político. la cosa no anda bien y dice, yo tengo que frenar esto en este momento, no me puedo permitir que la cosa siga por ahí, porque hay muchas áreas con mucha deficiencia, y es lo que creo que ha estado mirando el gobierno, Ahora, el presidente, y creo que se arrepiente en algún momento de esa apertura y de esa forma tan democrática con que quiso hacerlo. Le va a beneficiar a alguna gente y le va a perjudicar a otros. ahora, quienes continúen, o sea, ¿habrá consecuencias? Eso es una No, no, pregunta. no. Eso es una Él le dijo pregunta. claro, el que quiere continuar tiene que renunciar. Bueno, pero ¿va a renunciar cómo? Bueno, no renunciar. Usted dice, yo voy a ir a hacer mi campaña y yo voy a renunciar. Y si continúa, ¿cuál es la consecuencia? Bueno, tiene el presidente lo va a destituir, porque eso lo dejó claro él. Yo esperamos Él lo va a destituir. esperamos Ahí no va a renunciar Raquel Peña, y han reaccionado 3 o 4. Carolina no va a renunciar porque es elección, elección directa. ¿Quién más? Víctor de Asa, que está en la Liga Municipal Dominicana, pero después todos los otros tienen que salir de la oposición si quieren hacer campaña. Vamos A los más conocidos les va a beneficiar, a los menos conocidos les va a perjudicar. Pero hay gente que quiere ser presidente que no creo que reúne ni siquiera mínimamente la condición. Yo, Eso se va a dar entre 2 o 3 yo quisiera personas. que se leyera la carta de Bueno, Guido. vamos a hacer una pausa y venimos en breve.